las diferentes series. Y vamos a evaluar también la morfología, ¿no? El recuento absoluto de neutrófilos, el recuento de plaquetas y la presencia o ausencia de células inmaduras. Si observamos alteraciones, ¿sí? En la serie blanca, por ejemplo, vamos a pensar que existe una mielodisplasia, o si existe pancitopenia, una falla medular, o la invasión de la médula ósea por células extrañas como una malignidad hematológica, por ejemplo, la leucemia. Pero si no vemos estas situaciones, la principal causa va a ser, ¿sí? La deficiencia de vitamina B12 y ese fólico que se llama anemia megaloblástica. Y tenemos toda esta serie de situaciones que las vamos a desarrollar en esta clase para poder entender por qué se produce la macrocitosis y la hipercromía. Dentro de todo esto, la causa más frecuente de macrocitosis y hipercromía es la anemia megaloblástica. Megalo, grande, plástica, precursores, ¿sí? Precursores de hematopoyéticos grandes. Y esto depende, ¿sí? O esa causa de la deficiencia de ácido fólico y vitamina B2, que son esenciales para el síntesis de DNA. El 95% de las anemias megaloblásticas son por deficiencia o defecto de ácido fólico y o vitamina B2. El 5% son alteraciones congénitas o adquiridas en la síntesis del DNA. ¿Cuál es la principal característica de la anemia megaloblástica? La presencia de macrocitosis. Y si vamos a la médula ósea, característicamente vamos a ver megaloblastosis de alimentos medulares, con una eritropoiesis ineficaz, es decir, una alteración en la maduración de la serie roja. Hay una disregulación en la maduración nucleocitoplasmática. Hay una dificultad para completar la división celular. Por eso los glóbulos rojos o los precursores son grandes e inmaduros y muy frágiles. Por eso se produce una hemólisis. ¿Sí? En sangre periférica, obviamente, vamos a ver macrocitosis periférica. La severidad de la anemia y el grado de macrocitosis van a depender de la severidad y la duración de la carencia, ¿no? Es más frecuente, pero menos severa la deficiencia de ácido fólico. Es menos frecuente la deficiencia de vitamina B12, pero la severidad es importante, porque en este caso, la deficiencia de vitamina B12 se va a acompañar de alteraciones neurológicas. Acuérdense, la vitamina B12 interviene no solamente en la síntesis de DNA y en la maduración hematopoyética para la formación de glóbulos rojos, blancos y plaquetas, sino que también interviene en la síntesis de vainas de mielina a nivel del sistema nervioso central. Y vainas de mielina se encuentran en los haces de axones ascendentes, ¿sí? Que llevan la sensibilidad propioceptiva, por ejemplo, en los cordones posteriores de la médula espinal y en los cordones laterales de la médula espinal. Entonces, tenemos alteraciones neurológicas propioceptivas por sensibilidad, por alteración de la sensibilidad propioceptiva profunda y alteración de la sensibilidad superficial, tacto, dolor, temperatura, por disfunción, desmielinación de cordones laterales de la médula espinal. Entonces, si vemos un paciente con anemia macrocítica hipercrómica y que tiene polineuropatía con alteraciones propioceptivas, vamos a sospechar en una deficiencia de vitamina B12, que es poco frecuente, o es más frecuente la deficiencia de ácido fólico. Esas son las vías metabólicas del ácido fólico y la vitamina B12. Tanto el ácido fólico y la vitamina B12 tienen que ingerirse con los alimentos. Los alimentos ricos en vitamina B12 son los alimentos de origen animal, ¿sí? Y básicamente, la vitamina B12 es un precursor, una coenzima en la síntesis de DNA y en la síntesis de estos aminoácidos, como cisteína y metionina. El ácido fólico que se ingiere en la dieta se ingiere como metiltetrahidrofolato y tiene que, ¿sí?, transformarse en una forma activa que es la tetrahidrofolato por acción de la tetrahidrofolato reductasa. Y la tetrahidrofolato interviene en la síntesis, ¿sí?, de DNA, en la síntesis de purinas, pirimidinas. Entonces, en todas las células que tienen división activa, proliferación activa, tanto la vitamina B12 y el ácido fólico son coenzimas muy esenciales. La falta de alguna de estas vitaminas interfiere entonces con la síntesis de DNA. Entonces, el sufrimiento son todas aquellas células que están en división celular activa. ¿Y cuáles son las células que están permanentemente en división celular activa? Los epitelios y obviamente las células hematopoyéticas. Existe una conversión inadecuada de solubilidad en tiberilato. Y esto produce un retraso, obviamente, en la síntesis de DNA, con retraso en la maduración nuclear. Por eso existe una alteración en la maduración del núcleo y el citoplasma, y obviamente por ese motivo existe
macrocitosis. La síntesis de RNA y proteínas se mantiene normal, con la formación de hemoglobina normal, o sea, no hay un déficit de hemoglobina, es más, ¿sí? Por eso hay hipercromía. Este fenómeno fisiopatológico en el retraso, en la maduración nucleocitoplasmática, en los precursores hematopoyéticos, en este caso en la eritropoiesis, es decir, en la maduración de eritroblastos, produce esa sincronía en la maduración nucleocitoplasmática, una disociación, característica fundamental de la anemia megaloblástica. Vamos a hablar un poco sobre la vitamina B12 o cianocobalamina, forma parte del complejo B. La cianocobalamina se ingiere con los alimentos de origen animal especialmente y se absorbe en la porción terminal del tubo digestivo, es decir, a nivel del ileón. Se requiere para la absorción que la vitamina B12 esté protegida por una sustancia que se llama factor intrínseco, que es una glicoproteína producida por las células parietales del estómago, juntamente con el ácido clorhídrico. Entonces, si no hay estómago, no hay antro gástrico, o si hay atrofia gástrica y hay aclorhidria, vamos a tener un defecto en la absorción de la vitamina B12. Una vez que se absorbe la vitamina B12, es decir, llega la vitamina B12 protegida por el factor intrínseco a nivel del ileum, se separa y se transporta, se absorbe y se transporta en el plasma unido a una proteína transportadora que se llama transcobalamina 2, que es la que va a entregar la vitamina B12 hacia los tejidos. La vitamina B12 tiene una alta concentración hepática, por lo tanto, la mayor reserva de vitamina B12 está en el hígado. Y se necesita, chicos, hasta 5 años de carencia de vitamina B12 cuando tienes una dieta adecuada para tener un déficit de vitamina B12. Por lo tanto, podemos dejar de comer vitamina B12 durante un año y no tener una deficiencia de la misma. Por lo tanto, paramos las orejas. Cuando tenemos un paciente que tiene anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12, ¿sí? Algo debe estar pasando, porque las reservas son suficientes para asegurar que no existe una deficiencia. Por lo tanto, tiene que haber seguramente alguna alteración a nivel del antro gástrico con una clorhidria, o tiene que haber un defecto en la absorción, muy infrecuente. Ya vamos a ver las causas. Existe circulación enterohepática donde se reabsorbe aproximadamente 1 microgramo de vitamina B12 al día. ¿Cuáles son las fuentes? Hemos dicho carnes, ¿sí? El hígado, el pescado, también los huevos y la leche. La cocción altera en un 20 a 50%, ¿sí? La disponibilidad de la vitamina B12. El consumo diario es de 10 a 30 picogramos por día y la absorción de 2 a 5 picogramos al día. Por lo tanto, como les he mencionado, al existir una gran cantidad de vitamina B12 en el hígado, se requiere una deficiencia entre 2 a 5 años para que realmente se haga evidente el defecto de vitamina B12 y una anemia megaloblástica. Por lo tanto, es poco frecuente, ¿verdad? El ácido fólico se llama también ácido teroil glutámico. Es también una vitamina del sistema de complejo B. A diferencia de la vitamina B12, el ácido fólico se absorbe en el intestino delgado proximal, en el duodeno y el yeyuno, y no necesita protegerse con factor intrínseco. Pero sí, el ácido fólico, ¿sí? Necesita de hidrólisis porque es una vitamina muy grande. Por lo tanto, de poliglutamato se debe hidrolizar a monoglutamato. Y luego convertirse de metil tetrahidrofolato por carbopesidasa a dihidrofolato, ¿sí? Por acción de la dihidrofolato reductasa a nivel de las células intestinales, para poder absorberse rápidamente. Este metilín tetrahidrofolato es transportado rápidamente por varias proteínas de los tejidos para obviamente sintetizar purinas, purimirinas y DNA. Se elimina por la bilis y también existe una circulación enterohepática y se absorción en el intestino en un ciclo enterohepático. A diferencia de la vitamina B12, el ácido fólico tiene pocos depósitos. Va a depender de acuerdo al aporte, 5 a 20 miligramos. ¿Cuáles son las fuentes ricas? Especialmente los vegetales verdes frescos. La cocción altera la disponibilidad de la absorción en un 100%. Entonces, si ustedes no comen vegetales verdes crudos, van a tener fácilmente una deficiencia de ácido fólico. El requerimiento es de 3 a 5 microgramos al día y las reservas son escasas, solamente duran 4 meses. Entonces, es más frecuente encontrar una deficiencia de ácido fólico que origina anemia megaloblástica versus, ¿sí?, una deficiencia de vitamina B12 como causa de anemia megaloblástica. Muy bien, refiriéndonos a la anemia megaloblástica,
Por lo tanto, es el resultado de la carencia de ácido fólico y vitamina B12. Y esto, como les había mencionado, afecta a los tejidos que están en más rápida división y crecimiento. ¿Sí? ¿Dónde afecta? Obviamente la hematopoiesis, la médula ósea, la piel, el epitelio intestinal, el epitelio respiratorio, el epitelio genital, osteoblastos y gónadas. Entonces, se suspende una alteración. Los pacientes con anemia megaloblástica no solamente tienen macrocitosis y hipercromía, ¿sí? Tienen alteraciones epiteliales, trastornos tienen diarrea por esfacelación de enterocitos, tienen alteraciones mucocutáneas. Y si hay deficiencia de vitamina B12, van a tener alteraciones neurológicas por desmineralización. Sí, alteraciones proprioceptivas y esta desmineralización afecta a los cordones posteriores, sobre todo de la médula espinal. Estas son las causas que originan deficiencia de ácido fólico. Entonces, cuando tengamos anemia megaloblástica, vamos a pensar siempre en una deficiencia de folatos. Y dentro de la deficiencia de folatos, tenemos estas causas. La primera, ingesta baja. ¿Sí? ¿Quiénes comen menor cantidad de vegetales verdes? Los viejitos. O bien la nutrición parenteral. ¿Sí? En la nutrición parenteral no vamos a tener, obviamente, la administración de vegetales. Por lo tanto, la ingesta disminuye. La mala absorción. Existen síndromes de mala absorción. El linfoma, la recesión intestinal, en el embarazo, por ejemplo, cuando existe todo vómitos repetitivos, el SPRU, la enfermedad de Crohn, o el efecto de algunos anticonvulsivantes que inhiben la absorción de de ácido fólico. Pérdidas en hemodiálisis y también aumento de los requerimientos, especialmente la anemia hemolítica. Es bien frecuente que la primera manifestación de una anemia hemolítica sea una crisis megaloblástica por deficiencia de ácido fólico. ¿Qué significa eso? Que muchas veces vamos a tener pacientes que tienen anemia megaloblástica y vemos que existe una deficiencia de ácido fólico. Reponemos ácido fólico, e inmediatamente estamos dando combustible, se puede decir, a la médula ósea para la síntesis de eritroblastos. Y al aumentar la síntesis de eritroblastos, vamos a hacer evidente seguramente, sí, la etiología hemolítica. Por eso, siempre que tengamos una anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico, hay que pensar en la posibilidad de una anemia hemolítica subyacente, ¿sí? Y que se va a hacer evidente una vez que repongamos esta vitamina, ¿sí? A eso se llama crisis megaloblástica. Es decir, hay una crisis hemolítica, se agotan las reservas de ácido fólico, y obviamente al no haber ácido fólico se presenta una anemia megaloblástica. Tenemos la inhibición metabólica especialmente por inhibición de la dihidrofolata reductasa por una serie de medicamentos. El déficit de vitamina C también. SOH es un error de D. Cuando hablamos de déficit de vitamina B12, tenemos tres causas. Menos frecuentes son los defectos congénitos por defectos de factor intrínseco en forma congénita. A eso se llama anemia perniciosa juvenil. O anemia perniciosa es el defecto de factor intrínseco que origina un defecto en la absorción de vitamina B12. Generalmente la anemia perniciosa se produce por anticuerpos anti-factor intrínseco y anticuerpos contra las células parietales. Es decir, es una enfermedad autoinmune. Déficit en la ingesta, los vegetarianos, los veganos estrictos, porque la principal fuente de vitamina B12, habíamos dicho que son los alimentos de origen animal. La mala absorción, obviamente la causa más frecuente es el déficit de factor intrínseco. Pacientes que tienen una atrofia gástrica, pacientes que tienen una antectomía, pacientes que tienen actoridria, o pacientes que tienen anemia perniciosa adquirida autoinmune, donde hay anticuerpos o autoanticuerpos contra las células parietales, ¿sí?, del antrogástrico. También la cirugía gástrica, obviamente, ¿no? Una antectomía o una gastroctomía total, la insuficiencia pancreática. Hay una situación que es interesante, que se llama difilibotriosis. La difilibotriosis es la presencia del Difilibotrium latum, que es una técnica de los pescados de, 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 de mar frío. El Difilibotrium latum consume, sí, activamente gran cantidad de vitamina B12 intestinal, evitando la absorción. Entonces, en algunos países, sobre todo aquellos que consumen pescados como el atún o pescados de mares fríos y comen pescados infestados con Difilibotrium latum, pueden tener deficiencia de vitamina B12. Aquí está la difilibotriasis. Entonces, clásicamente, cuando hablamos de anemia megaloblástica, si se dan cuenta de esta diapositiva, y vamos a la médula ósea, vamos a ver estos megaloblastos, que son
precursores hematopoyéticos gigantes, anormales, donde existe una alteración en la modulación nucleocitoplasmática. Obviamente, la anemia megaloblastica se produce por deficiencia de ácido fólico y vitamina B12. Y hemos dicho que la principal causa de la disminución en la ingestión, sobre todo de ácido fólico. Déficit en el aporte. Cuando hay déficit de factor intrínseco, se produce una alteración de absorción, o bien alteración de absorción por defectos del intestino delgado por síndromes de mala absorción. Lo que observamos cuando hacemos un aspirado medular para establecer el diagnóstico definitivo de anemia megaloblástica, obviamente es el hecho de ver estas células gigantes, ¿no? Que se llaman megaloblastos. Los megaloblastos están agrupados en nichos. Y obviamente, como existe ese trastorno en la modulación nucleocitoplasmática, vamos a ver anisocitosis, vamos a venir en glóbulos rojos grandes, hipercromáticos, macrocíticos. Y una característica de esta alteración de la maduración nucleocitoplasmática es el hecho de que haya neutrófilos multisegmentados, hipersegmentados. Se pueden ser los neutrófilos solamente tienen cuatro segmentos, por aquí vemos varios segmentos. Es un hallazgo característico del laboratorio en la anemia megaloblástica. ¿Cuál es la clínica de la anemia megaloblástica? Obviamente va a depender mucho de la severidad y es muy inespecífico, igual que cualquier síndrome anémico. Fatigabilidad, astenia, descompensación cardíaca progresiva, sobre todo en pacientes viejitos que tienen falla cardíaca. Es interesante ver que para el diagnóstico diferencial entre anemia megaloblástica por vitamina B12 versus ácido fólico, hay que hacer un examen neurológico exhaustivo y puede haber neuropatía, ya nos ha dicho. Puede haber una neuropatía aún sin anemia, esto por lesiones desmineralizantes, con parestesia, extremidades, alteraciones de la marcha, alteraciones de memoria y personalidad, sobre todo y exclusivamente en la anemia megaloblástica. Ojo, pregunta por deficiencia de vitamina B12. Puede haber alteraciones mucocutáneas, temporalidad papilada, pérdida del gusto, pirosis, anorexia, constipación, fractura abdominal, y también puede haber vitiligo, sobre todo que acompaña a la anemia perniciosa, que es la anemia autoinmune por autoanticuerpos contra el factor intrínseco, que es una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. ¿Qué vamos a ver en el laboratorio? Obviamente, en el hemograma vamos a ver macrocitosis e hipercromía, un volumen muscular medio mayor de 100 femtolitros. Característicamente, la morfología, vamos a ver un punteado basófilo, es decir, todavía restos nucleares que dan esa característica al glóbulo rojo grandote, como si fuese un poquito más azulado. Vamos a ver unos anillos dentro, que se llaman anillos de Cabot, son anillos de color azul. Cuerpos de Howell-Joly, que son fragmentos nucleares, ¿sí? Y no solamente hay anemia, sino también hay pancitopenia, una leucopenia moderada con hipersegmentación de neutrófilos, y hay trombocitopenia moderada. Y obviamente es una anemia regenerativa. ¿Por qué es regenerativa? Porque obviamente no existe síntesis de DNA y por lo tanto se suspende la regeneración o la proliferación eritropoyética. Una condición sine qua non para catalogar a la anemia como megaloblástica es realizar un aspirado medular. Y en el aspirado medular vamos a ver médula hipercelular con megaloblastosis y obviamente esa eritropoiesis ineficaz. Obviamente, para establecer el diagnóstico de anemia megaloblástica por folato, por deficiencia de folato o vitamina B12, debemos medir los niveles de vitamina B12 y folatos. Si los niveles están bajos de vitamina B12, es una deficiencia obvia de vitamina B12, lo mismo de folato. La desinasa láctica está muy elevada, es una enzima que se encuentra en los precursores hematopoyéticos y por lo tanto está elevada. Vamos a tener un aumento de bilirrubina indirecta, esto debido a que existe una hemólisis intramedular, debido a que estos precursores y debido a que los macrocitos son muy frágiles y por lo tanto hay una hemólisis intramedular. El patrón de hierro es un patrón de no utilización. ¿Cuál es la característica del patrón de no utilización? Hierro sérico alto, a diferencia de la anemia ferropénica y la anemia asociada a enfermedad crónica, donde no hay hierro circulante. Aquí más bien hay un exceso de hierro. Entonces, el hierro circulante o el hierro sérico va a estar normal o elevado. La capacidad de saturación, sí, está disminuida porque toda la transferrina está saturada y el porcentaje de saturación está elevado. A eso se llama patrón de hierro de no utilización, característico de la anemia megaloblástica. ¿Por qué hacemos endoscopía? Porque en algunas ocasiones, cuando sospechamos anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12, debemos evaluar si existe o no existe atrofia gástrica, es decir, sí, una atrofia de células parietales del antro gástrico, y eso nos va a permitir establecer el diagnóstico, sobre todo cuando existe anemia megaloblástica o anemia perniciosa, ¿verdad?
¿Qué es el test de Schilling? El test de Schilling es una prueba de medicina nuclear que permite establecer, ¿sí?, el diagnóstico diferencial entre las causas de deficiencia de vitamina B12. Rápidamente, el test de Schilling consiste en dos fases. Está el paciente que tiene anemia megaloblástica y sospechamos que tiene deficiencia de vitamina B12 y alteraciones neurológicas. Queremos saber si realmente tiene deficiencia de vitamina B12 y medimos los niveles de cianocobalamina y vemos que están bajos. La pregunta es, ¿esta deficiencia de vitamina B12 será, ¿sí?, porque no se absorbe o porque hay una falta en el aporte de vitamina B12? ¿Cuáles son las dos principales causas? Pues, ¿qué es lo que se hace? Viene el paciente y lo primero que se le hace es se le da por vía parenteral. Se le inyectan 10.000 unidades de vitamina B12 por vía parenteral, por vía intramuscular. Con eso, rápidamente estamos repletando y estamos saturando la totalidad, ¿sí?, de vitamina B12 de reserva en el hígado. En forma seguida, vamos a administrarle por vía oral vitamina B12 marcada con una sustancia radiactiva. Y en las siguientes 24 horas vamos a medir la cantidad de vitamina B12 que se elimina por la orina. Si nosotros damos vitamina B12, ¿sí?, marcada con una sustancia reactiva por vía oral, y medimos la cantidad de vitamina B12 en la orina en las siguientes 24 horas, y no vemos absolutamente nada de vitamina B12 en la orina, porque todas las reservas están llenas, entonces lo que se absorbe se va a eliminar porque no se va a utilizar, quiere decir que no estamos absorbiendo la vitamina B12, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿no se absorbe la vitamina B12 por un trastorno en la absorción o por falta de factor intrínseco a nivel del antro gástrico? Entonces, en una segunda fase, le vamos a dar también vitamina B12 marcada con sustancias reactivas más factor intrínseco. Y medimos la orina, o sea, los niveles de vitamina B12 eliminados en la orina en las siguientes 24 horas. Si vemos que los niveles de vitamina B12 están presentes en la orina, después de dar factor intrínseco, entonces, ¿cuál es la causa? La falta de factor intrínseco, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tendremos nosotros que evaluar la posibilidad de una anemia perniciosa. Pero sí, después de dar factor intrínseco, no vemos la eliminación de orina en las siguientes 24 horas, ¿cuál va a ser la reflexión? Que a pesar de darle factor intrínseco, seguramente hay alguna alteración a nivel del hilio por la que no se absorbe vitamina B12. Entonces tenemos que investigar algún síndrome de mala absorción, o síndrome, por ejemplo, de enfermedad intestinal inflamatoria a nivel ileal. Entonces, han entendido, el síndrome de Schilling permite establecer el diagnóstico diferencial de las causas de deficiencia de vitamina B12. Si es por falta de factor intrínseco, ejemplo, anemia perniciosa, versus si es por un defecto en la absorción, por un síndrome de absorción o una alteración a nivel del hilo. Inmediatamente, si la crisis de Schilling es positivo, cuando damos factor intrínseco, vamos a hacer una endoscopia y vamos a hacer biopsias a nivel del antro gástrico y vamos a medir niveles de autoanticuerpos o de anticuerpos contra el factor intrínseco. Si esto es positivo, obviamente estamos frente a una anemia perniciosa. Preguntas de examen. Niveles de transcobalamina 1 y 2 vamos a medirlas cuando, por ejemplo, tenemos un trastorno en el transporte de vitamina B12. Muy bien, tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente vamos a dirigirnos a reemplazar la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico y a tratar la causa. Muchas veces tenemos que hacer una prueba terapéutica. ¿Sí? Estamos tardando en hacer diagnóstico y ¿qué es lo que hacemos? Administramos vitamina B12 y ácido fólico. Y después de administrar vitamina B12 por vía parenteral, porque la principal causa es el defecto de absorción. Si hay deficiencia de vitamina B12 o anemia megaloblástica, anemia perniciosa, vamos a darle vitamina B12 parenteral, nunca se da por vía oral. O le vamos a dar ácido fólico. Dependiendo, si damos una u otra y vemos mejoría, estamos haciendo una prueba terapéutica. ¿Se transfunden glóbulos rojos? Eso es discutible porque lo primero que vamos a hacer es, obviamente, tratar la causa y reemplazar la deficiencia. Entonces, andamos hasta este momento todas las líneas que hemos llevado y ninguno hemos hablado de transfusión de glóbulos rojos. Es importante establecer que hay un riesgo de daño neurológico irreversible si la carencia es de vitamina B12. Y si no establecemos ese diagnóstico y tratamos solamente con ácido fólico, obviamente vamos a tener un daño irreversible a nivel propioceptivo.
La dosis de vitamina B12 parenteral es de 5 microgramos al día por vía intramuscular por 2 semanas. Luego se da una dosis semanal hasta la recuperación de la anemia, se repita los depósitos y luego, dependiendo la causa, se puede dar cada 3 meses una inyección de por vida. ¿Sí? Entonces, si tienes una anemia perniciosa o un defecto de absorción, le das esa cantidad primero de vitamina B12. Las 2 inyecciones, una inyección primero inicial, luego una inyección semanal, luego ves que ya no tienes anemia, y luego cada 3 meses una inyección de vitamina B12. La dosis de ácido fólico es de 5 miligramos al día por vía oral. Se da por 4 o 5 meses para tratar la anemia y respetar los depósitos. Si quieres utilizar por vía parenteral, no existe el ácido fólico, se llama ácido folínico o leucovorina. La dosis 5 a 15 miligramos al día, y obviamente siempre hay que corregir la causa, ¿verdad? Si es una mala absorción, si es una anemia hemolítica, si es concomitantemente la administración de alguno de estos antimetabolitos, entonces tenemos nosotros que identificar y corregir la causa. Generalmente el déficit es mixto, entonces tenemos que, ante la duda, administrar ácido fólico y vitamina B12. ¿Cómo se monitoriza el tratamiento? Obviamente la respuesta es evaluando el pico reticulocitario. Acuérdense, los reticulocitos siempre van a aumentar, ¿sí? Porque esta es una anemia regenerativa. Entonces, al principio los reticulocitos están bajos, menos del 0,5%. Le estamos dando folato y vitamina B12 y obviamente los reticulocitos van a aumentar. Y estos reticulocitos aumentan entre el segundo y tercer día. Estar en 0,5 aumentan a 7, 10, 15%. Entonces, estamos diciendo que hay una buena respuesta medular. Y generalmente el pico reticulocitario es máximo entre el cuarto y 10º día. Es importante considerar siempre la posibilidad de una anemia dimorfa, así se llama. Es decir, que no solamente existe carencia de vitamina B12 y ácido fólico, sobre todo de ácido fólico, que es la principal anemia carencial. También puede haber concomitantemente una deficiencia de hierro, no es fierro, de hierro de forma simultánea. Se ha visto que la deficiencia de vitamina B12 está relacionada con el desarrollo de SEA gástrico. Solo y exclusivamente debemos transfundir, ¿sí? Cuando existan situaciones de riesgo vital. Es decir, tengamos, por ejemplo, un paciente viejito con cardiopatía isquémica que tiene 5 o 4 gramos de hemoglobina y que esté con manifestaciones de angina o manifestaciones de ángulo hemodinámico por anemia. Muy bien. Preguntas. Preguntas. Espero que hayan entendido. Estefan, ya te estaba extrañando. Pregunta. Exactamente, o sea, los anillos de cabo, el punteado basófilo, los cuerpos de Hoyle-Jolie, eso, a ver, traten de ver esto en el internet, ¿sí? Son manifestaciones o sea, son manifestaciones morfológicas de alteraciones en la maduración, en la hematopoiesis, en este caso en la eritropoiesis. Cuando hablamos de deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, estamos hablando de alteraciones de maduración nucleocitoplasmática por defecto de estas sustancias. Cuando hablamos de síndromes mielodisplásicos, son alteraciones clonales, anormalidades en la célula madre y en las células progenitoras comprometidas con la línea eritroide, donde también existen alteraciones de maduración. Entonces también vamos a encontrar esa sincronía en la maduración nucleocitoplasmática, y en sangre periférica vamos a encontrar macrocitosis, vamos a encontrar punteado basófilo, vamos a encontrar cuerpos de Paul-Joly, anillos de cabo. Entonces, encontrar esto morfológicamente te hace sospechar. Si tú estás viendo, sin conocer al paciente, o sea, un frotis de sangre periférica, y ves macrocitosis, y te acercas y ves anillos de cabo, ¿sí? Rápidamente paras las orejas y dices, o son dos cosas, o es una anemia megaloblástica, o es un síndrome mielodisplásico. Acuérdate, macrocitosis y hipertrofia no es necesariamente es anemia megaloblástica, también tienes otras causas, y dentro de esas otras causas tienes mielodisplásica. ¿Cómo vas a hacer diagnóstico diferencial? Vas a hacer un aspirado medular. Si en el aspirado medular vas a ver megaloblastos, ¿sí? Y en el laboratorio vas a ver disminución de O, I, ácido fólico y B12, es anemia megaloblástica. Pero si en el aspirado medular vas a ver, ¿sí? Alteraciones en la maduración, pero los niveles de vitamina B12 y ácido fólico están normales o generalmente elevados, ¿en qué vas a pensar? En síndrome mielodisplásico. ¿Contesta la pregunta? Muy bien. ¿Alguien más?
Jorge Arias, ¿dónde están mis alumnos? Mis alumnos se han dormido, todos dormidos. El sábado no tienen clase. Percy Williams, Ninguna, doctor. Justo estaba viendo más eso. ¿justo te has dormido? No, doctor. Bueno, ya Williams. Hemos visto pacientes con deficiencia de vitamina B12, creo, en la práctica. Sí, ¿No? doctor, eso sí. Vitamina Justo B12. varias aclaraciones ahí nos dio. Bueno, muy bien. Si no hay ninguna pregunta, tengan buen fin de semana. Nos vamos a ver el día lunes en clases. Stephanie, les he pasado el cronograma de clases, entonces ya tienen muy claritas las clases, hasta cuándo vamos a pasar, para que después terminen las clases con la doctora Baena hasta la primera semana, probablemente de noviembre. ¿Ya? Has recibido, ¿no? Has recibido, ¿no? A los muchachos para que lean. Bueno, les voy a pasar, ya voy a ser más benevolente, les voy a pasar a través de la Steffi el libro básico en castellano, que es hematología de pregrado, más facilito. Bueno, que también es un libro gordo. Pero si quieren adentrar, si quieren saber realmente hematología, tiene un libro básico que es el Williams de Hematology, que seguramente les has pasado, ¿no, Steffi? Bueno, muy bien, chicos. Que tengan un buen día. Hasta luego.